Corte Superior de Justicia de la Libertad. Justicia pronta, cumplida y amable. Buenas tardes. Esta semana nos encontramos conmemorando el 197 aniversario de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, que como sabemos es la primera corte del Perú republicano. En esta ocasión es un honor y un privilegio tener con nosotros al doctor Teófilo Hidrogo Delgado, que como sabemos ha sido 2 veces presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, es ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, docente universitario, vocal supremo provisional, en fin, entre otros logros. Doctor, cuéntenos, queremos conocer un poco más sobre usted, sobre su origen, sus orígenes. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió sus estudios primarios, secundarios, universitarios? En una estancia de Rejopampa, anexo del distrito de Pacha, provincia de Chota. Allí estudié en una escuelita 723, en la cual había hasta tercer año de primaria. Como mis padres no podían ponerme a continuar después del tercer año, me hizo repetir mi padre y cuando estoy repitiendo el tercer año se crea el cuarto y quinto año de primaria, y donde tuve oportunidad de postular una beca integral y que obtuve el segundo lugar. Y de allí empiezo pues a estudiar becario interno con todos los gastos pagados por el Estado. Doy gracias al doctor Narváez Cadenillas, que en el primer aplazado que tuve lo había aprendido de memoria, y me dijo que cómo me habías aprobado, y le dije que yo no había sido de letras, sino de ciencias, y por eso es que me he inscrito. Y ahí me da consejos para que siga la especialidad de filosofía y derecho. Y de allí me ha ido gustando, ya en los últimos años, yo inclusive gano otra beca de la Nacional, donde el cuarto y quinto año de derecho pasaba como alumno becario. Mire, entonces, qué interesante, así, doctor. Y cuéntenos, ¿en qué año ingresó a trabajar al Poder Judicial? Al Poder Judicial yo ingreso en el año 1975, en el gobierno de Velasco por concurso nacional, que éramos 7 jueces a nivel nacional y que ganábamos más que vocales de Corte Superior, los saberes. En esa época yo ni candidato había sido. Llegaron mis colegas vocales acá y me dijeron, vamos a celebrar el cumpleaños de la mamá del doctor Vázquez Bejarano. Fuimos y a las 12 de la noche celebraban la presidencia con mi nombre del día siguiente que me iban a elegir. Y la verdad que fue un cargo inmerecido de repente por mi juventud. A los 44 años yo he sido presidente, que en esas épocas era muy difícil. Doctor, ¿en qué año lo nombran juez superior a usted? A mí me nombran en noviembre de 1982 y en el 86. ¿Y en qué sala se desempeñó? Me desempeñé de noviembre a diciembre en la primera sala. Primera sala civil. Después perdimos las elecciones, me pasaron a la sala penal. Ahí he estado penando con los delincuentes. Luego en el 84, pues ganamos las elecciones, fue elegido el doctor Noriega y paso a la primera sala civil. Ahí había solamente una sala. En el 84 limpiamos todo porque estaba ahí presidiendo el doctor Vázquez Bejarano, el doctor Lozada, un experto en civil, y yo era el más muchacho que estaba aprendiendo prácticamente civil. Entonces... ¿En qué año lo designan? En el año 80 como presidente la primera vez. En el año 86. En el 86 soy elegido presidente sin soñarlo, sin pensarlo. Así vino los cargos a mi persona, sin saber lo que esperaba.
Y así ha sido también del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo nunca estuve de candidato, donde ya me avisan que gané las elecciones y yo tampoco quería ir al Consejo Nacional. Mis hijos ya estaban estudiando medicina, derecho, y me animaron para ir 2 meses, 3 meses, de ahí me quedé. Doctor, ¿y qué otras salas superiores ha...? El 87 yo he sido presidente ya. Después, en el 88, 89, creo 90, nuevamente estuve de candidato. Y ahí ganó Fujimori y suspendió las elecciones. Y luego en el 92 fue intervenido el Poder Judicial y ahí terminó todo. Muy bien, doctor. Y si le tuviera que decir o nombrarme 3 personas que se le vienen a la mente de la Corte, que recuerda o que... Yo recuerdo mucho que aprendí del doctor Gálvez Durán en la Sala Civil. Un hombre estudioso y muy meticuloso, que le gustaba decir, esto es así. Y a veces en doctrina yo estaba más entrenado de repente, pero un hombre llevadero, bueno, y decía, no, esto es la práctica, es así. Cuando he estado en penal, yo mucho lo recuerdo a don Félix Correato, que con él aprendo penal. El penal es sentido común, la justicia. Por eso que yo cuando inauguro el modelo del Código Procesal Penal en el 87, en el 2007 y 2008, cuando soy por segunda vez presidente, ese modelo me gustó. Un caso de Virú se resolvió en 24 horas o 48 horas. Entonces no había retardo, no había pérdida de tiempo escuchándolo a que el abogado se identifique, que las partes se identifiquen. Cuando es tarea de relator, de secretario, cuando los magistrados deben ingresar directamente a examinar al encausado. Entonces yo vi un modelo muy bueno y yo quería regresar a dirigir ese modelo. Pero Hablando ya me de llevaron eso, a la Corte Suprema, ya no pude. Hablando de eso, doctor, los logros que más resaltantes o que más recuerde durante su gestión como presidente. En el año 87 yo construí el edificio que queda a Bolívar. Faltó solamente la luna, si me hicieron esperar hasta para el otro año. Pero yo lo construí, lo cargué todo, hice lo que pude. Y en el 2007 y 2008 yo construyo la primera y segunda planta de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en Natacha, donde allí lleva también mi nombre, donde se inauguran esos actos. Y el modelo de Código Procesal Penal se implementa a nivel nacional, nosotros llevándole ventaja a Huaura, que fue la primera corte que se inició, doctor, el modelo. Y en su gestión como presidente, ¿siente que tal vez le faltó a hacer algo? ¿Algo quedó inconcluso? La verdad que no. Yo me siento muy satisfecho de lo que hice y no hice. Porque muchas veces por hacer muchas cosas en cantidad no se hacen en calidad. En cambio, yo siempre fui un hombre prudente, hacer lo posible. Y hasta me peleé, yo me acuerdo con el jefe de obras, cuando un día de esos a mediodía, a la 1 por ahí me voy y los encuentro durmiendo. Y tuve que al ingeniero jefe de obras llamarle la atención. Y le dije, usted me desaparece de acá. O le guardo hoy día. Yo le denuncio. Ya después que yo le guardo, me guarda también usted. Al segundo día, primera hora, estaba yendo a pedirme disculpas y que iban a trabajar. Y ahí iniciaron la obra y se concluyó. Entonces, para mí necesita también orden y un poco de mano dura. Hay que saber gobernar. No es, digamos, gobernar tan fácil. Es muy difícil. Nadie queda bien con todos.
Siempre hay descontentos, pero hay que romper esos desequilibrios que hay y hay que mantener la unidad. Mientras no se mantenga la unidad, viviremos en el Poder Judicial perro y gato y nunca haremos nada. Doctor, No para porque usted, ¿cuál sería la clave, la fórmula, si podría decirse, para Como llegar a dije, ocupar cargos tan importantes como los que he ocupado y para llegar a tener el éxito profesional que lo ha tenido, ¿no? Ser prudente. Fíjense, acuérdense ustedes de los jurisprudentes romanos. Cuando definen a los jurisprudentes, son los hombres justos y perfectos, justos y prudentes. Cuando las papas queman, hay que ser sumamente prudente. No hay que actuar porque me dicen. O por las emociones. Nada, eso es, no. Uno tiene que ser sumamente prudente, respetuoso de las opiniones ajenas. Y si esa opinión coincida, entonces salen mejor las cosas. Pero si yo me voy como perro a morderlo y como gato a arañarlo, nunca se va a componer los conflictos. Tenemos que actuar con suma prudencia, como los romanos. Volvamos a esa justicia alemana que mucho me gustó en el 2002, una justicia de paz, una justicia del pobre. Ahí no hay ascensos como acá. En la justicia alemana, llegar a ser juez es lo máximo. Es el erudito, es el catedrático de Alemania que forman derecho en las fundaciones que ellos tienen. En la Fulbright, por ejemplo, que nosotros, Neumann, donde nosotros hemos tenido apoyo para conocer todas las, cuando yo estaba en el consejo, para conocer la impartición de justicia en Alemania, Francia, Italia y España. Y ahí hemos visto los consejos de la judicatura. Para Alemania, para mí, no hay comparación. Ahí sí se da una verdadera paz social en justicia. Exacto. Ese es el término más apropiado, que no están ambicionando que yo haciendo, el otro también haciendo. No, ahí cada uno, el que quiere, asciende, el que no quiere, no asciende. Ahí hay un instituto donde los penalistas van a prepararse en Alemania. Y el que no estudia en ese instituto no es penalista, dicen. Entonces, eso es lo que nos falta en el Perú. Doctor, ¿y qué consejo o recomendación le podría dar a un juez joven o que se está iniciando en la magistratura? Un juez con la experiencia joven que tiene. Que siempre se acerque a la sombra de uno de más experiencia. Porque la experiencia no viene así nomás. Siempre un árbol frondoso da mejor sombra que un árbol que están iguales. De tal manera, un joven debe acercarse, por más inteligente que sea. Muchas veces nos falta, ¿cuántas cosas? Aprender del viejo. Eso es lo que algunos dicen, no, pero ese viejo no sirve para nada. No, es suficiente que haya llegado a esas alturas con su experiencia, a su bondad, o de repente algo positivo tenga. Así es. De tal manera que no hay que menospreciar a nadie. Siempre hay que mantener las buenas relaciones sociales. Así es, doctor. Sí. Y finalmente, ¿qué consejo, recomendación o enseñanza le podría dar a las personas que formamos parte de la familia judicial? En la familia judicial tiene que haber una reestructuración, una unión de todos los presidentes que han sido
no solamente de los jueces actuales, porque la familia es, digamos, como una familia, nuestra propia familia, donde ahí nos reunimos todas las madres o las esposas de jueces, madres de jueces, padres de jueces, y donde debemos estar contribuyendo con un grano de arena. Todo es cuestión de iniciativa, de unión. ¿Y cuántos habrá que regalen libros, donen libros? Y aún eso, vendiéndolo a las librerías, podría dar dinero. Entonces, la unión podría traer muchos claro, frutos a nuestra... Así es. Pero si no se juntan, no intercambian los jóvenes con los viejos de estas épocas, desgraciadamente, ¿qué experiencia han tenido los jóvenes todavía? Recién van a empezar. Y los frutos se conocen cuando uno va creciendo. Y es como un árbol, que el árbol no nace produciendo, sino nace cultivándose. Así hay que cultivar almas buenas. Así que muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Muchas gracias a usted también por acompañarnos. Así hemos concluido con la entrevista al doctor Teófilo Hidrogo Delgado, la cual quedará grabada dentro de los canales históricos de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad como un legado importante de un juez de carrera que con su historia de vida es ejemplo para muchos jueces que se están iniciando en la magistratura y para los demás servidores, de un ejemplo de persona con honorabilidad, dignidad, méritos y demás. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Justicia pronta, cumplida y amable. Bienvenidos, muy buenos días. Esta semana nos encontramos conmemorando el 197 aniversario de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, que como sabemos es la primera corte del Perú republicano. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio de tener conmigo a la doctora Wilma Mercedes Cárdenas Falcón, juez superior titular de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Primero, buenos días. Saludar a todas y todos, especialmente a ti, Elisa, y también decir que estoy muy contenta de este reencuentro y agradecida por el privilegio de que se me entreviste en esta ocasión como el aniversario de nuestra muy, muy querida Corte. Muchas gracias. Así que quedo a tu disposición. Gracias, doctora. Bueno, usted para la Corte no necesita presentación, es una persona muy querida, muy admirada también, pero en esta ocasión queremos conocer un poquito más allá de lo que sabemos de usted. Queremos entrar un poquito más allá. Cuéntenos, doctora, sobre sus orígenes, dónde nació, dónde estudió su primaria, secundaria, universidad, para conocer más sobre usted. Yo nací en la ciudad de Cajabamba, en Cajamarca, llamada por Simón Bolívar, cofundador de nuestra Corte Superior, como Gloriabamba. Aún se conserva el árbol de Capulí, bajo el cual el Libertador bailó una hermosa marinera, ¿no? Soy hija de un matrimonio muy bien avenido y también la tercera de 6 hermanos, la única mujer. Primero sobre mis estudios. Yo estudié la primaria en Cartavio, donde trabajar mi señor padre en el Instituto Grace, que llevaba el nombre del dueño de la ex hacienda, y luego en la escuela particular Nuestra Señora del Rosario. Los estudios secundarios los hice en mi gloriosa, en ese entonces, Gran Unidad Escolar Santa Rosa de Trujillo. Y los superiores, primero estudié trabajo social en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
y Derecho en la ya casi centenaria, podríamos decir, Universidad Nacional de Trujillo. La maestría y el doctorado los hice la primera en la misma universidad y el doctorado en la UPAO, en la Universidad Privada Antenor Orrego. ¿De cómo decidí dedicar mi vida al derecho? Bueno, desde niña yo constaté situaciones bastante injustas en la ex hacienda y siendo adolescente fue dirigente estudiantil, no solamente en mi colegio, sino también en dos organizaciones estudiantiles con estudiantes de diversos colegios de la ciudad. Allí tuve la ocasión de conocer al señor doctor Walter Vázquez de Jarano, que nos capacitaba sobre periodismo escolar. Y unos amigos en Cartavio formamos unos círculos de estudios y allí fue que me decanté por el derecho, ¿no? Al terminar el colegio, la UNT estaba recesada debido a las luchas estudiantiles, pues, de esa época con la influencia de la Francia de 1968. Y como yo tenía el premio de excelencia en el colegio, para no perder el ingreso directo a la universidad, ingresé a trabajo social, carrera que me fascinó. Y bueno, terminé los estudios, me casé con un hombre maravilloso, un sociólogo también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y después de tener mi primer niño, postulé a la UNT a Derecho. Empecé los estudios con un hijo y los terminé con 4. Hoy todos mis hijos son excelentes profesionales, muy responsables y cumplidores. Eso orgullo, doctora, y eso es muy admirable. Así es muy admirable. Y dígame, doctora, cuéntenos cómo ha sido, queremos saber su experiencia en nuestra Corte Superior de Justicia y la Libertad. ¿En qué año y cómo fue que ingresó a trabajar al Poder Judicial? Cuéntenos. Bien, mi experiencia en la Corte Superior de Justicia ha sido altamente significativa en la multidimensionalidad, podríamos decir, de mi persona, ¿no? A la par que trabajaba con AINCO, yo estudiaba Derecho, formaba a mis hijos, y cuando tuve la condición de empleada, participé en la fundación del sindicato que antes se llamaba Asociación de Empleados. Logramos, con un conjunto de amigos, entre ellos nuestro, bueno, ya fallecido Pablo Loro Chunga, logramos que sea el primer sindicato reconocido por el Instituto Nacional de Administración Pública a nivel de toda la administración pública y pudimos negociar varios beneficios laborales y sociales con el entonces presidente del Poder Judicial, el doctor Méndez Osborne. El aprendizaje, la forma distinta de socialización, hacer una simbiosis muy interesante entre el trabajo social y el derecho, y sobre todo ir descubriendo que el rol de la magistratura en la sociedad es tan gravitante que tiene que ser ejercida con sindéresis y ponderación, privilegiando la justicia sobre, bueno, cualquier otra consideración, y que el esfuerzo, la integridad, la dedicación y el amor a la institución permiten hacer carrera. Todas mis experiencias en el Poder Judicial, las gratas y las ingratas, han sido muy valiosas, lecciones muy grandes de vida, ¿no? Y en los últimos años, las oportunidades de capacitación, tanto en el país como en el extranjero, por parte del Poder Judicial, que me ha ofrecido, me ha abierto puertas, también suman a esas fortalezas, ¿no? Sí, dígame, ¿cuál fue el primer cargo que ocupó? ¿Qué presidente estuvo en ese entonces? Muy bien. ¿Cuál fue el primer cargo que ocupó en la Corte usted? Sí, bueno, yo ingresé al Poder Judicial en el primer concurso de méritos que se hizo en la historia de la Corte Superior, porque antes, para ingresar a la Corte Superior, se tenía que pasar por una experiencia que se llamaba el ser meritorios. Entonces, era como una especie de voluntariado, y si el voluntario, el meritorio, calificaba, tenía buena conducta, era nombrado, ¿no? Y era una especie de cargo de confianza del o los magistrados. Pero en el año 79 estábamos en un contexto de reforma y el doctor
Vega, que era en ese tiempo presidente del Poder Judicial, dispuso que se cubran las plazas por concurso de méritos. Entonces se convocó a concurso, nos presentamos 700 postulantes y bueno, después de pasar todas las etapas, el 22 de junio se nos ingresamos 10 de los 700, ¿no? El primer cargo que yo desempeñé en la Corte fue oficinista 2, que equivale al actual grupo ocupacional de asistente judicial. Y luego, en los sucesivos concursos internos y externos, fui ascendiendo hasta ser designada como secretaria de lo que entonces se llamaba el Segundo Tribunal Correccional. Bueno, yo digo todo en ese entonces, es un poco risible, pero ya los colegas actuales me dicen que yo he sido la secretaria del doctor Vidaurre y Encalada. Antigüedad, ¿no? Y porque bueno, siempre... ¿Y el primer juzgado en que se desempeñó como juez, doctora? Sí, fue el segundo juzgado de paz letrado de Trujillo, ¿no? Allí tuve como secretaria a la doctora Cecilia León Velázquez, y otro personal, bueno, que ya o están jubilados, o ya no están en el Poder Judicial, ¿no? Pero eso sí, también allí, por ejemplo, es un caso, ¿no? En el que se puede empezar de secretario juzgado y llegar a una judicatura superior, ¿no? Así es, doctora. Sí. Todos sabemos en la Corte que usted es un referente institucional del derecho de familia. ¿Cómo es que surge su apasionamiento por esta especialidad del derecho, doctora? Sí, bueno, yo... cuando estaba en el colegio tuve una profesora, la doctora Alicia Mantilla de García, que era maestra en el Colegio Santa Rosa y además era jueza de menores, ¿no? Entonces ella nos contaba sus experiencias y una vez nos llevó a visitar el hogar de la niña y el centro, el ahora llamado Centro Juvenil, que antes se llamaba Instituto La Floresta, ¿no? Y entonces allí vi cómo había la orfandad institucional, pero sobre todo la orfandad familiar, las carencias. Y yo un poquito, tal vez adelantándome a los tiempos actuales, decía, pero ¿por qué en vez, si no hay los padres o los padres no los pueden tener a sus hijos, ¿por qué no se buscan otros familiares, no? Y no puede ser que estos niños sean segregados, en fin, y sobre todo el maltrato que había en el centro juvenil, ¿no? En el llamado Instituto La Floresta, castigos físicos, discriminación, y entonces es así como yo me orienté. A la par, se promulga el Código de los Niños y Adolescentes y además también yo tuve un maestro, el doctor Arnaldo Estrada Cruz, que siempre nos inculcaba el amor por el derecho de familia, ¿no? Entonces fue allí como yo fui captando esa pasión que el doctor le ponía al curso, a la vez lo del Código de los Niños y Adolescentes, y bueno, también me parecía que el derecho de familia se ajustaba bastante bien con mi otra profesión, que era el trabajo social. Entonces, eso es lo que me decidió a dedicarme al derecho de familia. Qué interesante, doctora. Y díganos, ¿desde cuándo se encuentra desempeñando como juez superior en salas superiores y con qué jueces superiores ya ha compartido salas? Y en el mes de enero del 93, el señor presidente de ese entonces, el doctor Urquiza Vega, me llama y me dice, no te estoy proponiendo que asumas el juzgado, así que mañana tú asumes funciones. Y un poquito así, bueno, yo no podía desobedecer porque la Corte pues es una institución jerárquicamente organizada. Entonces asumí hasta el año 95, en que un feliz 4 de octubre, día del Santo de Asís, el señor presidente también de ese entonces, y disculpa que sean todo remembranzas, el doctor Walter Díaz Díaz me convocó y me asignó como jueza en ese tiempo provisional del juzgado de niño y adolescente, ¿no? Que después se transformó en juzgado de familia. Así que desde allí, yo desde el año 95 tengo un serio compromiso con la justicia de familia en lo jurisdiccional y en lo académico, ¿no? Y como jueza superior, yo puedo contar 2 periodos.
como provisional desde el año 2001 hasta el 2005, hubo una interrupción y luego reasumí como jueza primero provisional en el 2006 hasta el 2009, en que se produjo mi nombramiento, ¿no? Quien me convocó como jueza, digamos, superior fue primero el doctor Tenorio y luego el doctor Nelson Lozano. Y bueno, debido a la prerrogativa presidencial de la conformación de salas, a mí me enorgullece haber compartido sala con dos de mis maestros de valía muy especial, que son el doctor Teófilo Hidrogo Delgado, procesalista de renombre, el doctor Nelson Lozano Alvarado, mi también maestro y eximio procesalista, y con otro magistrado joven de mi promoción en el titularato, muy calificado y también procesalista, el doctor Olegario David Florián Vigo, ¿no? Y a la fecha, pues, comparto sala con los doctores Manuel Luján y Juan Zamora, siendo yo verdaderamente una testigo de excepción de la probidad de todos ellos. Qué bueno, doctora. Y cuéntenos ahora una de sus anécdotas, la que más recuerde, lo que se le viene a la mente durante sus años de experiencia en nuestra corte. Bueno, debe tener varias. Yo te voy a contar unas tresitas. Sí, unas tresitas nada más, ¿no? Ya. Mira, yo recuerdo que cuando trabajaba en la presidencia como empleada, una mujer con enfermedad mental que todos los días se iba a bañar en el patio principal de la corte, se desnudaba, se bañaba, era muy, muy aseada la señora, ¿no? Entonces, un buen día irrumpe en la sala de audiencias y cogió la campanilla de la sala de audiencias y con ella comenzó a caminar por todos los pasillos haciéndola sonar. Y entonces el presidente de la sala la comenzó a perseguir y entonces ella le dijo, declárame tu amor y te entrego tu campana. Entonces el presidente le tuvo que declarar su amor y la señora le devolvió la campanilla. En otra oportunidad, durante una huelga, pusimos Soldimix al candado de la corte, ¿no? De la puerta principal, porque no había el ingreso por la calle Bolívar, para que no ingresaran los magistrados ni los compañeros que nosotros les decíamos amarillos, ¿no? Que no acataban la huelga. Entonces, el presidente nos llamó y nos dijo que a todos los dirigentes nos iba a denunciar por alteración del orden público. Así que más rápido que inmediato convocamos a una asamblea y, bueno, desistimos pues de la toma del local. Y cuando yo fui jueza de familia, hubo un motín en el centro juvenil y el señor de Lepiane, que en ese entonces, con el señor Ibaceta, que eran miembros de la comisión ejecutiva, que había intervenido el Poder Judicial por mandato del presidente Fujimori, pretendió invitarme a que tome acciones y declinara de mi competencia, ¿no? A lo que no accedí y entonces me destituyeron. Pero el señor presidente de la Corte, que me había designado en el cargo, me respaldó y me volvió a designar como en el mismo juzgado, ¿no? Y finalmente, en un juicio oral contra un ex policía muy conocido, muy renombrado, entre comillas, en las salas penales, en vez de bancas, habían banquillos para los acusados. Y este acusado, al escuchar la acusación fiscal del fiscal superior, le lanzó el banco al señor magistrado, Roger Ganosa y Ganosa. Y entonces, a partir de allí, fueron reemplazados los banquillos por bancas, ¿no? Mire. Muchas otras anécdotas también de efemérides, de celebraciones, de júbilo, de visitas muy honorables, ¿no? Muy lindas experiencias. Bueno, que quedan guardadas en los recuerdos, o que las recuerdan como si fueran ayer, ¿no? Así es, ¿no? Y tendría que decirnos tu satisfacción, la satisfacción más grande que has sentido hasta ahora en estos años en la Corte. Yo podría decirte de dos hechos, ¿no? El primero es haber ocupado el primer puesto en un concurso internacional entre 107 países fue un concurso que se convocó para presentar un plan de cambio institucional
para mejorar el acceso a la justicia en niños, niñas, adolescentes o de las familias en el marco de los procesos judiciales. Este concurso fue organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Programa Internacional de Educación y Capacitación para el Sector Justicia y Abarroli. Abarroli es una institución que congrega a los colegios de abogados de Estados Unidos con sede en Washington, ¿no? Sí. Doctora, este año cumple 42 años de servicios ininterrumpidos a este poder del Estado, desde servidora judicial hasta juez superior. Wow, tremendo, tremendo, bastante experiencia. ¿Cuál cree que ha sido en ello su principal fortaleza para haber logrado todo lo que ha logrado en su vida profesional, en su destacada vida profesional? Muchas gracias por los conceptos. Bueno, uno tiene un hilo conductor en su vida, ¿no? Que tiene un comienzo que se da en la primera agencia de socialización, que es la familia, ¿no? Porque la segunda es la institución educativa en todos sus niveles y la tercera es la comunidad o la sociedad mayor. Entonces, creo que lo aprendido en mi hogar a través de la formación que recibí de mis padres, como son cumplir un servicio con vocación a través de la práctica de valores, valentía y dignidad, ¿no? Así es, doctora. Si tendría que definir el sentimiento que le genera la Corte para usted, ¿qué sentimiento le genera la Corte para usted? Bueno, por un lado, una inmensa gratitud porque me ha permitido concretar gran parte de mi realización personal y profesional, y también porque me ha permitido servir a la sociedad, ¿no? Con el mayor de mis esfuerzos, con mi mayor empeño. Así es que yo creo que ese es el sentimiento más grande que me invade cuando me preguntan sobre mi sentir acerca de la Corte, ¿no? Y un poquito a veces de cierta inquietud porque no se valora realmente en su verdadera dimensión a veces los logros que un magistrado puede tener, ¿no? Y logros que son reconocidos no dentro de la institución, sino fuera de la Corte. Yo acabo de ser designada Mujer del Bicentenario por una vida dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? He recibido también el reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Abogadas, conjuntamente con la doctora Lourdes Flores Nano, pero de mi Corte solamente recibí una resolución de felicitación por haber ganado ese premio internacional del presidente en su momento, pero después han sido reconocimientos personales, grupales, pero ninguno institucional, ¿no? Entonces, pero uno no trabaja por los reconocimientos, uno trabaja por el compromiso y por la convicción que tiene de que está puesto en la tierra por Dios para servir con lo mejor que uno puede dar, ¿no? Qué bonito, doctora. ¿Y cuál sería la recomendación que le daría a un juez joven o que se está iniciando en la magistratura? Bueno, fíjate, yo recuerdo un antiguo magistrado, el doctor Juan Murphy, ancashino él, que en mis épocas iniciales, él ya había sido presidente un par de años antes que yo ingresara, pero como era el entonces llamado vocal decano, asumía con mucha frecuencia la presidencia, a veces por largos periodos, ¿no? Y entonces él me dio un gran consejo. Para ejercer la magistratura, me dijo, se necesitan 3 cosas esenciales. Probidad abarca todo, los valores, la valentía, la dignidad, todo, ¿no? La probidad, el estudio y la lógica, ¿no? Porque a veces hay la verdad y la verdad legal, ¿no?
Entonces, a veces nos tenemos que salir del silogismo jurídico, me decía, y tiene que aplicar la lógica, pero no la del silogismo jurídico, sino la lógica de la verdad y de la justicia y de la Constitución, ¿no? Sin dejar de lado, me decía, el sacrificio que significa la independencia, porque a veces es difícil renunciar a tentaciones, pero un magistrado tiene que estar formado para resistir todo eso, ¿no? Que lo principal, el principal consejo es el estudio y una noción muy amplia de lo que es la justicia. Para eso yo recomendaría, entre otros, a un autor muy importante que se llama John Rawls, que tiene un excelente libro sobre lo que es la justicia en nuestros tiempos. Y por otro lado, que sean optimistas y perseverantes, que se preparen y si no logran el objetivo de su nombramiento en un primer intento, no desmayar, seguir aprendiendo e intentando hasta lograr su nombramiento. Yo conozco casos de esta corte y de otras cortes donde magistrados titulares han pasado por muchos intentos, 5, 6, 7 intentos, hasta que al final lo lograron, ¿no? La perseverancia, la constancia. Así es. Así es, doctora. Y finalmente, ¿qué enseñanza, consejo o recomendación les daría a las personas que formamos parte de esta familia judicial? Bueno, yo creo que el Poder Judicial puede ser considerado legítimamente como una opción de vida, ¿no? Se requiere, primero, quien quiere ingresar o quien quiere permanecer al Poder Judicial, una gran vocación de servicio, entrega y honradez, también veracidad. Si yo cometo como trabajador un error, no debo ocultarlo ni tratar de subsanarlo porque a veces eso se convierte en una bola de nieve. Lo mejor es la transparencia y la sinceridad con el jefe inmediato o con el superior, ¿no? Por otro lado, y así el superior nos va a aconsejar, nos va a decir cómo se va a solucionar, pero nunca ocultar algún problema que se presente, ¿no? Ni tampoco ocultar los intentos de corrupción. También una noción muy grande y sobre todo práctica de la ética y la moral. Esto debe presidir todos sus actos. También deben tener sensibilidad humana, porque quien acude al Poder Judicial es porque ya ha agotado todos los medios para que se respeten sus derechos. Entonces es como un último recurso al Poder Judicial. Y las personas necesitan ser oídas, necesitan una respuesta idónea, ¿no? Con el fin de hacer, tangibles, ¿no es cierto? Hacer el trabajo singularmente bien. O sea, como solo yo lo haría de la mejor manera, sin compararme con otros, ¿no? Pero sí tener referentes que me ayuden a ser mejor, ¿no? Y finalmente, creo que en este aniversario todos debemos, magistrados y trabajadores que somos la familia judicial, ¿no es cierto? Creo que nos cabe una reflexión sobre las sabias palabras de nuestro actual presidente de la Corte, ¿no? Quien en su discurso de apertura y en algunos documentos veo que propugna una justicia pronta, cumplida, diría yo, eficiente y eficaz y amable. Entonces, justicia pronta, cumplida y amable es lo que debemos concretar nosotros en nuestra práctica diaria. De esa manera, el trabajador judicial será una persona honorable y respetada. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta ocasión y esta fecha tan importante como es el aniversario, el 197 aniversario de nuestra querida Corte. Gracias, doctora. Muchas gracias. Quisiera enviar una felicitación por estos 197 años de vida institucional, jalonados por muchos otros. Nosotros ocupamos un sitial muy alto a nivel de la justicia en el Perú y eso debe ser motivo de orgullo, pero también debe ser un desafío y un reto para ser cada vez mejores
en todo orden de cosas. Muchas gracias y mi saludo fraterno al señor presidente, doctor Jean Paul Taboada Pilco, y por su intermedio a toda la magistratura del Distrito Judicial y a todos los compañeros y hermanos servidores de todas las dependencias de esta hermosa institución a la que yo amo sobremanera. Muchas gracias.